And that's actually what I want to talk about just for a little bit for the rest of this call. De hecho, eso es lo que a mí me gustaría abordar por el resto de esta llamada, que ya nos queda poquito. Is what kind of relational commitments do we see Jesus call us to? Mm. Y la pregunta sería, ¿cuáles son el tipo de compromisos relacionales al que Jesús nos está llamando a nosotros? So we understand this way of living is from Jesus. It's not some new church growth strategy. Y vamos a ver que esto no es simplemente entonces una nueva estrategia de plantación y crecimiento eclesiástico, es de hecho lo que Jesús nos enseñó. Okay. This isn't just a pragmatic approach. Esto no es una mera aproximación pragmática. Mira, esto funciona. No, no es eso. I think it's very clear from what we see with the life of Jesus in the Gospels. Creo que esta perspectiva es algo que vemos muy claramente en la vida de Jesús en los evangelios. And then what we see expand in the book of Acts and the rest of the New Testament. Y es justamente lo que vamos a ver expandido en el libro de los Hechos y en el resto del Nuevo Testamento. Okay. And I want to refer to Luke 5. Y de nuevo, quiero volver a hacernos mirar a Lucas 5. Okay. I don't know if you have a Bible near you or a phone No sé si app. tienen sus aplicaciones de Biblia abiertas o sus Biblias cerca de ustedes, pero vamos a leer Lucas 5. But as we look at the first part of Luke 5, I think you're going to see these relational priorities we're talking about. Pero en la medida que vemos la primera parte de Lucas 5, creo que ustedes van a ver justamente estas prioridades relacionales desplegándose de boca de Jesús. Okay. First of all, it's interesting where we see Jesus here. En primer lugar, es interesante observar dónde está Jesús cuando lo encontramos en este capítulo. Okay. He was at the seaside. He was at the shore of the Sea of Galilee. Estaba en la costa, justamente en las playas del mar de Galilea. Okay. He wasn't in a building. It wasn't a formal program. Mm. No estaba dentro de un edificio cómodo, no era un centro de entrenamiento formal. He's out where these guys are fishing. Está afuera donde las personas están pescando. Okay. And so he actually begins talking with some of the fishermen. Y de hecho empieza a hablar con algunos de estos pescadores. And it's interesting in verse 3, he felt comfortable enough to even step into one of their boats. Y de hecho es interesante en el verso 3 cómo es que Jesús se siente tan cómodo, tan en su lugar, que muy rápidamente se sube a uno de sus botes. So I love it. I love it. It's just a very relational situation. Me encanta porque describe una situación con muchas premisas relacionales. He's going to sit in a boat and he's going to talk to some fishermen at the water's edge. Él se va a sentar en un bote y le va a hablar a algunos pescadores justo ahí en las costas de la playa. Okay. And he begins talking to them actually about fishing. Y de hecho les empieza a hablar acerca de pescar. So notice how he starts the conversation and what the focus is. Fíjate cómo es que comienza esta conversación y cuál es su enfoque. He's talking about something they know and something they love. Está hablando de algo que ellos conocen y de algo que ellos aman. And wow, that is something we must do with people outside the church. Y wow, eso debería también ser algo que nosotros hacemos con la gente que está allá afuera de las iglesias. We must sit in a boat with them, or whatever the equivalent is in Santiago or San Miguel. Mm. Y estamos llamados también a sentarnos en sus botes con ellos, o el equivalente al bote aquí en Santiago o allá en San Miguel, en El Salvador, sentarnos en el lugar donde está la gente. So we must sit in the boat with them and we must talk about what they know and what they love. Para hablar de lo que ellos aman, de lo que ellos conocen. Okay.
But then after Jesus does this, we see him call them to follow him. Y entonces después de que Jesús hace esto, lo vemos a Jesús llamarlos a seguirlo. And I think the principle for us here is that our conversations do need to eventually have a Jesus-centered focus. Y esto creo que deberíamos entenderlo como que en algún momento nuestras conversaciones, o sí, necesitan enfocarse en algún momento en este centro que es Jesús. It's easy just to talk about food and football and work and politics. Es fácil simplemente enfocarnos en hablar acerca de la comida, o en el trabajo, o la política, o el clima. So we need to talk about those things, but it needs to also move towards spiritual places. Y no es que esté mal hablar de estas cosas, necesitamos hablar de estas, pero necesitamos movernos de esa conversación hacia una conversación espiritual. Okay. But we see Jesus here invite them into relationship with himself. Y de hecho es lo que vemos aquí hacer a Jesús. Jesús les está de hecho invitando a una relación consigo mismo. Okay. And then he doesn't do this just with one individual and then go away, right? Y de hecho justamente lo que vemos es que no hace esto simplemente con un individuo, lo llama a seguirlo y después se va. We see him actually invite multiple people to De hecho, follow him and live life together. De hecho, vemos que lo que está haciendo Jesús es llamar a un grupo de personas, son varias personas, le invita a seguirlos juntos y entonces a vivir juntos en la medida en que le siguen. That's why I think we can clearly call the people in our churches to live in community like a family, like this. Por eso es que creo que nosotros con toda autoridad bíblica podemos llamar a vivir a la gente de nuestras iglesias, podemos llamarlas a vivir en comunidad, en familia, porque aquí vemos ese llamado. It's very clear that Jesus lived life like this with a community that was like a family. Está muy claro para mí que nosotros vemos a Jesús que vivió ese tipo de vida como una familia con sus seguidores, con sus discípulos. And then it's very clear in the book of Acts that the church continued to do this and understand this after Jesus left. Y está muy claro en el libro de Hechos que la iglesia justamente entendió este tipo de vida y lo continuó aún después de que Jesús ya había ascendido a los cielos. But the early church understood themselves to be family. Porque la iglesia primitiva se entendió a sí misma como una familia. And that they were going to work together to live like family as much as possible around their cities. Y lo que vemos en la iglesia primitiva es un intento, un empeño constante de la iglesia primitiva por vivir juntos como familia en todas las áreas posibles en favor de sus ciudades. So we need to ask that same question today for our churches in our cities. Así que necesitamos hacernos la misma pregunta para nosotros en nuestras ciudades, en nuestras iglesias. How can we live together, work together like family in Concepcion, Santiago, San Salvador? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir juntos, trabajar juntos como familia, de manera en que podamos hacerlo vivo en nuestras ciudades, en San Salvador, en Santiago, en Concepción, en Salta? Okay, that's a very different picture than just inviting people to a church building. Y esa imagen es tremendamente distinta de la simplicidad quizás o lo extraño de invitar a la gente a venir a un edificio de una iglesia. We're inviting people into a family that has Jesus at the center. No estamos invitándolas a venir a un edificio, a entrar a un edificio. Estamos invitándolas a venir a ser parte de una familia que tiene en su centro a Jesús. And then somebody who has a Bible, I want you to read verse 10. Y si alguien tiene una Biblia aquí, me encantaría que pudiera leer el verso 10.
Luke 5:10. Lucas 5:10. ¿Hay alguien que tenga la Biblia ahí abierta? Lucas 5:10. Lucas Yo 5 la dice, tengo. Ah, ya. dale Pablo. Dale, Cristian, que aquí tengo más gente. Ok, Y están dice también conversando. Lucas 5:10. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Okay, and so that last part of verse 10 is very important for us. Entonces, para nosotros, esa última parte del verso 10 es tremendamente importante para nosotros. This is where Jesus puts the big vision out there. Porque es aquí donde Jesús pone esta gran visión de Él. So he's saying, yes, we're going to be a family, and yes, I will be at the center of the family. Entonces está diciendo en primer lugar, sí, ustedes van a ser una familia, y sí, yo voy a estar en el centro de esa familia, But we have a very clear purpose, pero tenemos un propósito muy claro, and that is to go and to fish for lost people. y ese propósito es salir, ir y pescar por aquellas personas que se hayan perdidas sin Dios. Not to stay in the boat, not to stay in the church building, No, but to go and to reach lost people. no estamos llamados a mantenernos ahí en el bote, no estamos llamados a permanecer en nuestros edificios de iglesias, sino que salir a buscar a las personas perdidas. We are going to be fishers of men, Nosotros vamos a llegar a ser pescadores de hombres and we're going to do it together as a family. y lo vamos a hacer juntos como familia. And then the next verses that follow Y entonces los próximos versos que vienen, literally the next verses, they begin to do this. literalmente en el verso que sigue, en el verso 12, ellos empiezan justamente a hacer esto. See, remember I talked earlier about the idea of helping your people experience these things. ¿Se acuerdan que yo les hablaba antes acerca de cómo el experimentar estas cosas les va a ayudar a su gente justamente a entender? What we see Jesus doing here. Y eso es justamente lo que estamos viendo a Jesús hacer en este pasaje. They immediately start to go village to village, loving people, serving people, helping people. Inmediatamente los vemos recorrer ciudad tras ciudad, buscando amar, servir y bendecir a otras personas, Speaking about the kingdom. hablándoles del reino de Dios. Isn't it interesting that he did not sit them down for the next 6 months and take them through a training class? Debiera parecernos tremendamente interesante que lo que hace Jesús no es sentarlos en una suerte de entrenamiento misionero durante 6 meses en una clase cerrada en un edificio, sino que los saca de allí, salen a hacerlo. Because that's what we usually do. Y dime si no es lo que normalmente hacemos nosotros, ¿cierto? We think that people need 100 sermons and 10 classes and a lot of preparation before they can begin to go on mission. Nosotros pensamos que la gente necesita 100 sermones y 50 clases y 200 exámenes aprobados y certificaciones antes de siquiera comenzar a hacer algo misionero. Jesus didn't do that. Pero Jesús no hizo eso. Okay. Jesus did some teaching and preaching later. Es cierto que Jesús tuvo momentos de enseñanza, dedicados a la enseñanza, dedicados a la predicación, también más tarde en su ministerio. And we need to do some good preaching and teaching also Y por later. supuesto que nosotros también necesitamos hacer buena enseñanza y ofrecer buena predicación más tarde. But we need to get our people together on mission.
pero nosotros necesitamos organizar a nuestra gente para que salgan juntos en misión. And then we preach and teach in the context of mission. Y nosotros entonces predicamos y enseñamos en el contexto misionero. Too often, our preaching and teaching is separated from mission. Porque demasiado a menudo vemos que nuestra predicación y nuestra enseñanza están separadas de la misión. And then we wonder why people do not remember it or people do not obey it. Y después nos preguntamos por qué la gente no se recuerda y por qué la gente no hace misión, no obedece el llamado a hacer misión. Right? You ever feel that way? ¿Se han sentido alguna vez así? Como, "Uy, ¿por qué la gente no lo hace?" I know you do. Yo sé que sí, yo sé que sí. Because our preaching and teaching must be rooted in mission. Y eso es porque nuestra predicación y nuestra enseñanza deben estar enraizadas, arraigadas en la misión. Okay. So that's where this whole vision for missional communities comes from. It's Luke 5. Así que de ahí es de donde viene toda esta visión por estas comunidades misionales. Viene de Lucas 5. And then we see it work out in the rest of Luke and in the rest of the Gospels and then Y in the eso- book of Acts. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el resto de Lucas, en el resto de los evangelios, en el resto del libro de Hechos. I think we see just small groups of people committed to 3 relational priorities. Y creo que podemos ver al menos 3 pequeños grupos de personas comprometiéndose a estos compromisos relacionales. It's pretty simple. Y eso es bien simple en realidad. 3 relational priorities. Y hay 3 prioridades relacionales en estas personas. Relationship with Jesus Una as relación con Jesús, the centerpiece. que es la pieza central, Relationship with each other as Christians, like family. una relación unos con otros, como cristianos, como familia, And then relationship with lost people seeking to build trust and become friends of sinners. y en tercer lugar, unas relaciones con personas no cristianas, buscando ser amigos de estos pecadores. I think that needs to be the focus, the strategy of every church. Y creo que esa debe ser el enfoque y la estrategia de cada una de las iglesias que existen. And then each of you need to figure out how that looks in your context. Y por supuesto eso significa que cada uno de nosotros necesitamos resolver cómo se vería eso desplegado en nuestros propios contextos. So, what's that look like in northern Argentina? Así que, ¿cómo se vería eso en el norte de Argentina? And in Santiago, En Santiago, Concepcion, en Concepción San Salvador, San Miguel. y en San Salvador, en San Miguel. ¿Cómo se vería? So different contexts, but the relational priorities are the same. Entonces, son distintos contextos y sin embargo, las prioridades misioneras son las mismas. Jesus is the centerpiece. Jesús es el centro, la pieza central, Small communities that live like family. comunidades pequeñas que viven una vida en familia, And small communities then that go on mission together to fish for men. y entonces comunidades que están saliendo juntas a pescar como pescadores de hombres. I think that's what God desires for us as his children. Y creo que eso es lo que Dios desea para nosotros como sus hijos. I think that's what he desires for us as his church. Y creo que eso es lo que Dios desea para nosotros como su iglesia. So, moving forward, we will try to work together and help each other understand this for our different contexts. Y creo que nosotros para avanzar necesitamos entonces resolver justamente cómo es que estas 3 prioridades se desplegarían en nuestros propios contextos.
Because all of you live in cities where there's lots of distractions and there's lots of complexity. Y porque todos ustedes viven en ciudades donde hay muchas distracciones y muchas complejidades. And people are busy with work and busy with school and busy with family. Y la gente está muy ocupada con sus trabajos y con sus estudios y con sus familias. So sometimes these relational priorities are very low on their list. Así que es muy probable que encontremos que esas prioridades relacionales están sumamente abajo en sus listas de prioridades. They're just trying to pay the bills Ellos quieren pagar las And- cuentas and looking forward to the weekend to rest. y miran simplemente a que llegue luego el fin de semana para poder descansar. Okay. So we will work together moving forward to say, how do we encourage our people? How do we train our people? How do we help them experience a different way of living? Así que queremos avanzar juntos pensando en cómo nosotros podemos entrenar a nuestra gente, cómo podemos modelar para nuestra gente este tipo de vida que los lleva desde quizás un ensimismamiento hacia una vida para otros, de bendición a otros. And that might be a good conclusion, Diego, and what you guys could talk about in your 3 little small groups. Entonces justamente vamos a concluir aquí y esto probablemente es un buen enlace para aquello que nosotros queremos discutir a nivel de grupos pequeños. Es algo que ya hablamos el mes pasado. Queremos comenzar a tener estos grupos pequeños y queremos pedirles que se organicen de maneras distintas. Así que nos encantaría que pensaran los que estamos en esta reunión y aquellos que quizás se unirían en estos grupos pequeños. Pueden ser grupos de WhatsApp, pueden ser videollamadas, pueden ser llamadas telefónicas. Si están en la misma ciudad, sería fantástico juntarse. Pero juntarnos a pensar en estas cosas y cómo se pueden desplegar en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. Entonces, estamos pensando en estos grupos y nos encantaría organizarlos. Le he pedido a Cristian Donoso, que está con nosotros hoy día. También le he pedido a Nico Fuentes, que normalmente está con nosotros, hoy día no puede estar. Y yo también voy a estar participando de ese proceso, donde queremos ayudar, dirigir, de alguna manera más que dirigir, es moderar y animarnos a tener ese diálogo, quizás más en específico, más en nuestro propio contexto. ¿Cómo podemos, en este caso, este mes queremos discutir esto? ¿Cómo podemos entonces hacer estas 3 prioridades y desplegarlas, tomarlas y desplegarlas en nuestros propios contextos? Entonces, queremos tener estos grupos. Me encantaría saber si ustedes estarían disponibles para participar de estos grupos más pequeños. Si estarían así, podemos organizar también los grupitos durante el mes, ¿ya? Yo lo voy a poner en el WhatsApp de inmediato, pero la idea es que ustedes nos cuenten y nos digan, a mí me encantaría participar de uno de estos grupos, y entonces cada grupo se va a organizar en la manera, el formato, el horario, para poder tener esta discusión sobre la mesa, contar un poquito de cómo esto puede desplegarse en sus propios contextos. ¿Les parece? I would also encourage, I love that Christian had some others on the call here with him. Sí, debo decir que me encanta que Cristian hoy día haya venido con Pedro y con Alejandro aquí en esta llamada. And I would encourage each of you to have at least one other person with you as you get into those smaller group conversations. Y me encantaría animarlos a ustedes también a traer a otra persona más de sus iglesias a estas mismas conversaciones más pequeñas, en las conversaciones en grupos. Y también a estas. Because you can't lead this alone in your churches. Porque no van a ser capaces de llevar estos cambios a cabo por sí mismos, solos en sus iglesias. You have to have a growing team of people that are with you and working together to move the whole group in this direction. Porque necesitan tener este equipo creciente de personas que está con ustedes en la misma idea, ¿no? Con la misma idea, moviendo estos cambios y impulsando estos cambios en sus iglesias. So you've got to have a core team that is growing in number and growing in maturity to move in this direction together. Así que ustedes tienen que tener estos equipos núcleos que estén creciendo en número y también en madurez en este tema para que estén ayudándoles a impulsar los cambios dentro de la iglesia.
So one way you do that is by inviting them into these conversations and onto these calls. Y una de las maneras en que podemos hacer eso es justamente invitándolos a participar de estas mismas llamadas y de estas conversaciones. Diego, before you guys meet in those 3 small groups, can you encourage the leaders that missed this call to at least watch and listen to the last half of this call? Sure. We can. Yes, we can. Vamos a invitar también Go ahead a and aquellos- translate that too so Christian Sí, hears sí. it. Because he's Vamos going a to be tratar de leading one of invitar these. también a aquellos que no han participado de esta llamada, pero que normalmente participan, a mirar esta última parte, pensarla juntos y ojalá que puedan participar de estos grupitos. Antes de irnos, They're quiero going- decir que quisiéramos They're tener... going to need. Sorry. Sorry, you finish. Antes de irnos, quisiéramos tener un tiempo de comenzar la conversación en torno a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer estas prioridades algo real en nuestras iglesias? Lo queremos hacer en grupitos, así que todavía nos quedan 10 minutitos. They're going to need to watch this and hear the big ideas in order to have a good conversation. Sí, porque va a ser necesario que estos líderes que no han estado hoy día puedan entender al menos los conceptos generales de los que hemos hablado para que tengan efectivamente una buena conversación. No estén desconectados. ¿Ok?